En esta sesión, como les comentaba, vamos a analizar las diferentes unidades básicas y unidades compuestas que conforman estos dos sistemas de unidades muy utilizados en ingeniería: el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés. Son los dos que vamos a analizar a lo largo de este curso. Entonces vamos a comenzar. Bueno, de la sesión anterior comentamos que existen fundamentalmente 7 dimensiones básicas que se pueden medir. Estas dimensiones básicas, bueno, fueron establecidas por el Sistema Internacional de Unidades. Y a partir de estas unidades básicas podemos crear unidades compuestas. Las unidades básicas son tiempo, que se mide en segundos en el Sistema Internacional, en segundos también en el Sistema Inglés. Longitud. La longitud es otra dimensión básica, cuyas unidades del Sistema Internacional son metros y en el Sistema Inglés son pies. Masa, que se mide en el Sistema Internacional en kilogramos, en el Sistema Inglés en libras masa. Aquí es común agregar una M después de libras para denotar que es libras masa. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperios para cualquiera de los dos sistemas de unidades. Temperatura termodinámica. El Sistema Internacional se utiliza como unidad el Kelvin, aunque también es aceptado el grado Celsius. El Sistema Inglés utiliza el grado Rankine como unidad de temperatura absoluta, pero también es aceptado el grado Fahrenheit. Y tenemos cantidad de sustancia, que bueno, en el Sistema Internacional se mide en mol, se entiende que es gramo mol, y en el Sistema Inglés es libra mol. Finalmente, intensidad luminosa, que en ambos sistemas de unidades se mide en candelas. Entonces, estas son las dimensiones básicas que poseen estas correspondientes unidades en cada sistema de unidades. Una unidad básica, entonces, es aquella unidad de medida que sirve para cuantificar una dimensión básica, como el tiempo, longitud, masa, etc. Bueno, a partir de estas unidades básicas comentamos que podemos generar unidades compuestas. Precisamente un sistema de unidades es todo el conjunto de unidades tanto básicas como compuestas que se definieron por convención para la medición en ingeniería. Entonces vamos a analizar algunas unidades compuestas. Bueno, a partir de estas unidades básicas, por ejemplo, podemos generar varias unidades compuestas. Hablemos, por ejemplo, de la longitud. Bueno, la longitud es una dimensión básica que en el Sistema Internacional se puede medir en metros, en el Sistema Inglés se puede medir en pies. Entonces, si tomamos esa longitud básica en el Sistema Internacional, se mide en metros. En el Sistema Inglés se mediría en pies, que se denota FT por sus siglas en inglés. Bueno, a partir de estas unidades básicas podemos generar unidades compuestas cuya definición indica que son múltiplos de las unidades básicas. Por ejemplo, el área o superficie es longitud por longitud. En el caso del Sistema Internacional, bueno, eso se mide en metros cuadrados. En el Sistema Inglés, eso se puede medir en pies cuadrados también. Entonces, esas son unidades compuestas. El Sistema Inglés, pies cuadrados, por ejemplo. Tenemos otro ejemplo de unidades compuestas como es el volumen, que bueno, es la longitud elevada al cubo. En el Sistema Internacional tenemos metro por metro, que es metro cúbico, y en el Sistema Inglés tendríamos pie cúbico. Esas son unidades compuestas que generamos a partir de las unidades básicas. Bueno, hay otras unidades compuestas que se pueden utilizar en ingeniería y que denotan otras dimensiones.
Vamos a analizar algunos ejemplos más utilizados que nos van a servir para esta materia de termodinámica. Bueno, algunas unidades compuestas provienen de dimensiones compuestas, de múltiplos de esas dimensiones. Por ejemplo, la velocidad es una unidad compuesta, que bueno, se define como el cociente de la longitud por unidad de tiempo. Siempre la velocidad tiene estas dimensiones, una unidad de longitud entre una unidad de tiempo. En el sistema internacional se mide en metros por segundo, en el sistema inglés se mide en pies por segundo. Es la unidad de longitud del correspondiente sistema de unidades entre la unidad de tiempo de ese correspondiente sistema de unidades. Bueno, ocurre lo mismo para aceleración, por ejemplo, que es otra unidad compuesta. La aceleración se define como la velocidad con la cual aumenta la velocidad de un objeto. Es decir, cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, en el sistema internacional la velocidad se mide, como vimos, en metros por segundo. Si eso lo dividimos entre segundo, que es la unidad de tiempo, nos da metro dividido por segundo cuadrado. De ahí que la unidad de aceleración en el sistema internacional de unidades es metro dividido por segundo cuadrado. Bueno, y en el sistema inglés de unidades tenemos la misma analogía. Aquí lo único que cambia es que la longitud se mide en pies. Por lo tanto, la velocidad serían pies divididos por segundo entre segundo, que es pies por segundo cuadrado. Esas son algunas unidades compuestas que podemos generar a partir de las unidades básicas. Bueno, vamos a pasar a otras. Una de ellas es la fuerza. La fuerza de la segunda ley de Newton se define como el producto de masa por aceleración. Entonces, si yo sustituyo las unidades correspondientes del sistema de unidades que quiero analizar, bueno, obtengo las nuevas unidades. La fuerza en el sistema internacional utiliza la masa en kilogramo. La aceleración ya vimos que en metro dividido por segundo cuadrado. Bueno, este producto de unidades se llama Newton. 1 kilogramo multiplicado por metro por segundo cuadrado equivale a 1 Newton. Esta es la unidad básica en el sistema internacional para medir fuerza. Bueno, para el sistema inglés, la masa se mide en libra masa, la aceleración en pie dividido por segundo cuadrado. Entonces tenemos libra masa multiplicado por pie dividido por segundo cuadrado. Bueno, aquí se involucra una constante que se llama Gc y esto genera la llamada libra fuerza. Ok. Otra unidad compuesta es la presión, que se establece en términos de la fuerza también. Bueno, presión equivale a la división de fuerza por unidad de área. En el sistema internacional, bueno, la fuerza se mide en Newton, ya vimos, y el área se mide en metros cuadrados. Entonces, a este cociente de Newton dividido por metro cuadrado se le llama un pascal. Un pascal es una unidad de fuerza, perdón, de presión. Se representa con la letra P mayúscula y la A minúscula. Eso es un pascal. Fuerza en Newton dividido por metro cuadrado. Para el sistema inglés, tenemos aquí que la presión se establece como una libra fuerza dividido por pie cuadrado. A esto se le llama PSI, libra fuerza por pie cuadrado. Ok, aquí hay un... Ok, vamos a corregir.
PSI es libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Esta es una unidad de presión en el sistema inglés, libra-fuerza por pie cuadrado, pero es común expresar la longitud en pulgadas también. Bueno, entendiéndose que un pie son 12 pulgadas. Entonces, libra-fuerza dividido por pulgada cuadrada es también una unidad de presión en el sistema inglés. Estas dos son unidades de presión en el sistema inglés. Y a esta se le llama pound square inch, o se abrevia simplemente PSI. Libra-fuerza dividido por pulgada cuadrada es lo que se llama PSI y es una unidad común de presión en el sistema inglés. Bueno, vamos a comentar otras unidades comunes de presión. Bueno, ya vimos que podemos expresarlo así. Vamos aquí. Esto es pulgada cuadrada. Estas son las unidades más comunes. Pascal en el sistema internacional o PSI en el sistema inglés. Existen otras unidades también comunes que no se encuentran dentro de ningún sistema de unidades. Vamos a mencionar tres. Una de ellas son las atmósferas. Bueno, se le llama atmósfera porque es una unidad de presión que se utiliza para determinar la presión climática o la presión atmosférica en determinado punto de la Tierra. También es común utilizar la unidad de milímetros de mercurio. Bueno, esto porque generalmente existen manómetros que miden la presión por medio de una columna de un líquido. El mercurio tiene una gran densidad, por eso se eligió para esta unidad. Y existe otra unidad que se llama bar. Bueno, voy a aprovechar para comentarles. En la plataforma virtual ustedes tienen esta tabla de factores de conversión. Y bueno, básicamente aquí pueden encontrar factores de conversión entre diferentes dimensiones. Longitud, área, fuerza, presión. Estábamos analizando, por ejemplo, fuerza. Bueno, aquí viene la equivalencia de Newton a libra-fuerza. Existen otras unidades de fuerza que vamos a mencionar, solamente no se utilizan mucho, como el DINA o el poundal. Aquí las que más utilizamos son Newton, libra-fuerza, kilogramo fuerza también en menor medida, etcétera. Estas son las equivalencias de presión. Estamos analizando presión. Entonces, tenemos la equivalencia de atmósferas a milímetros de mercurio, por ejemplo. Esta es otra unidad que son pulgadas de agua. También en un manómetro es común utilizar agua como un líquido de medición. Atmósferas. Noten que un torr, esto se llama Torricelli, equivale a 1 milímetro de mercurio. Esta es la equivalencia de atmósferas a bares. Una atmósfera son 1.013 bares. Y estoy buscando los pascales. Atmósfera. Bueno, aquí viene la equivalencia de atmósferas a pascales. Una atmósfera son 101.325 pascales. También una atmósfera son 14.696 PSI. Okay. Entonces, aquí pueden consultar las diferentes equivalencias entre estas unidades de presión. Bueno, para la siguiente parte vamos a analizar trabajo y energía. Estas son otras unidades compuestas que provienen de los diferentes sistemas de unidades. Trabajo y energía son dos caras de la misma moneda. Realmente trabajo es energía y viceversa. Bueno, depende de la definición. Trabajo se define como el producto de la fuerza por la distancia. Si yo empujo un objeto de una masa conocida,
durante una distancia, se dice que estoy realizando trabajo. Porque bueno, yo le imprimo una aceleración a este objeto, digamos de 1 kilogramo. Le imprimo una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, por ejemplo, durante una distancia de 1 metro. Esto es Newton por metro. Precisamente el trabajo se mide en esas unidades. Las unidades del Sistema Internacional para fuerza son Newton, para distancia son metros, o para longitud. Entonces, este producto Newton multiplicado por metro es un Joule. Si yo empujo una masa de 1 kilogramo y le imprimo una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado y se desplaza a 1 metro de distancia, yo digo que apliqué un Joule de energía. Así se interpreta esta unidad del sistema internacional. Y bueno, para el sistema inglés es fuerza en libra fuerza, distancia generalmente en pie. Es común expresar el trabajo en el sistema inglés en libra pie. Ok. Entonces, el trabajo tiene estas unidades. Sistema internacional Joule. Y en el sistema inglés puede tener unidades de libra pie, entre otras que vamos a comentar. También podría ser libra pulgada, etcétera. Bueno, la energía, dependiendo del tipo de energía que se realice, ¿okay?, va a tener las mismas unidades que el trabajo, independientemente del tipo de energía. La energía se define como la capacidad de un cuerpo de realizar trabajo. Entonces yo tengo fundamentalmente 3 tipos de energía: energía cinética, energía potencial y energía interna. Las 3 en el sistema internacional deben tener unidades de joules, y en el sistema inglés generalmente también tienen unidades de libra fuerza por pie. Ok. Bueno, a partir de esto surgen otras unidades comunes de trabajo y energía, como lo son la caloría o el llamado BTU. Bueno, BTU proviene de las siglas de British Thermal Unit o Unidad Térmica Británica. A grandes rasgos, estas dos son unidades también de trabajo y energía. Y bueno, si quieren analizar las unidades a detalle, aquí en su tabla de factores de conversión vienen algunas otras unidades menos utilizadas, como los ergios, como el producto de caballos de fuerza por hora, esto es energía también, etcétera. Estas son las equivalencias. Por ejemplo, bueno, un BTU, una unidad térmica británica, equivale a 1055 joules. También un BTU equivale a 252 calorías. Tenemos equivalencia de BTU a joules, de calorías a joules. Un joule, recordemos que es un newton metro. Entonces, esas van a ser las unidades más comunes que vamos a utilizar durante esta materia. Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, esto se los menciono rápidamente. Estas son las unidades compuestas de donde proviene energía cinética, energía potencial y energía interna. La energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es la energía que posee un cuerpo que se encuentra en movimiento. La energía potencial se calcula como la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad por la altura. Es la energía que posee un cuerpo en reposo. Básicamente esto es un cuerpo en movimiento. Un cuerpo en reposo. La energía interna, que es otro tipo de energía, se calcula como la masa por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura que sufre ese cuerpo. Bueno, la energía interna
es la cantidad de energía almacenada en un cuerpo en el movimiento molecular. Bueno, más adelante vamos a analizar a detalle cada una de estas ecuaciones, pero cualquiera, independientemente del tipo de energía, bueno, va a tener las mismas unidades. En el sistema internacional, joules, todas. Y en el sistema inglés, generalmente puede tener unidades de libra-pie o de BTU. Esas son las dimensiones. En un momento lo comentamos. Ya para finalizar esta parte, vamos a plantearlo. Otra unidad compuesta común es la potencia, que se define como la capacidad de realizar un trabajo. Básicamente es trabajo o energía por unidad de tiempo. En el sistema internacional tiene unidades de joules dividido por segundo. Esto se llama un watt. En el sistema inglés generalmente tiene unidades de BTU dividido por segundo, o bien libra, fuerza, pie, eso es energía, dividido por segundo. Otras unidades comunes son los caballos de fuerza. Y bueno, si quieren saber la conversión de potencia para caballos de fuerza, la pueden ver aquí en la tabla. Por ejemplo, un caballo de fuerza son aproximadamente 745.7 watts. Entonces, bueno, con esto cubrimos la mayor parte de las unidades compuestas. Existen muchas otras, como lo veíamos en la tabla que analizábamos en sesiones anteriores. Pero bueno, a grandes rasgos, estas son las más utilizadas en ingeniería y particularmente en estos dos sistemas de unidades.